Bueno, en este video vamos a definir lo que es una ecuación diferencial homogénea. Para eso vamos a partir de una función de este tipo, es decir, vamos a partir de una ecuación diferencial de primer orden, en este caso y' igual a f de xy, donde esta función f de xy, que es una función de dos variables, tiene que ser una función homogénea, donde f es una función homogénea de grado 0. Recordemos un poquito la definición, o sea, ¿qué condición se tiene que cumplir para que f sea una función homogénea de grado 0? Bueno, en particular vamos a definir primero eso y ahora vemos qué significa que sea homogénea de grado 0. Nosotros decimos que f es una función homogénea de grado m, en este caso, si solo si se cumple ¿qué? Si solo si se cumple que lo que se tiene que cumplir para que f sea una función homogénea de grado m es que se tiene que cumplir que para todo t perteneciente a R, para todo número real t perteneciente a R, se tiene que verificar que f de t de x, t de y sea igual a t elevado a la m por f de xy. Es decir, para que una función f sea homogénea de grado m, se tiene que cumplir que para todo número real t, se tiene que cumplir lo siguiente, que si yo hago f de tx y ti, f de tx, ti, eso me tiene que ser igual a t elevado a la m, ¿sí? A t elevado a la m por f de xy. Se tiene que cumplir eso. Que f sea homogénea de grado 0, que f sea homogénea de grado 0, significa justamente que m es 0. O sea que si f es homogénea de grado 0, esto implica que esa m que habíamos definido ahí es 0. Si f es una función homogénea de grado 0, entonces m es 0. Y esto hace que, si reemplazamos en esta expresión que teníamos acá, si sustituimos en esta expresión la m por 0, si sustituimos acá la m por 0, lo que me va a quedar es que f de tx, ti es igual a t a la 0, pero t a la 0 es 1, así que directamente me quedaría 1 por f de xy, que es simplemente f de xy. Me quedaría esto que tenemos acá, que lo voy a recuadrar, ¿sí? O sea, si f es una función homogénea de grado 0, entonces se cumple esto que está marcado acá en rojo, que f de tx, ti es igual a f de xy. Entonces, partiendo de que f de xy es una función homogénea de grado 0, lo que vamos a hacer para resolver este tipo de ecuaciones es un cambio de variables que nos va a permitir, ese cambio de variables nos va a permitir transformar esa ecuación en otra ecuación que sea de variables separables, que es un tipo de ecuación que nosotros ya sabemos resolver. Entonces vamos a ver cómo hacemos ese cambio de variables para poder conseguir una ecuación diferencial que se pueda resolver por el método de variables separables. Para eso lo que vamos a considerar, vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Vamos a considerar que t es igual a 1 sobre x. Si t es igual a 1 sobre x, vamos a poner eso, hacemos ese cambio de variables. Si t es igual a 1 sobre x, entonces lo que vamos a obtener es, si sustituimos acá, vamos a hacer la línea así se ve más claro, vamos a sustituir acá, ahí, si t es igual a 1 sobre x, entonces nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que f de 1, y acá si t es igual a 1 sobre x, nos va a quedar y sobre x. Esperen un segundito, a ver cómo podemos solucionar esto. Tenemos f de 1
Y ahí nos quedó y sobre x, ahora sí, f de 1, y sobre x, eso es igual a f de xy. Recordemos que claro, que f de xy lo tenemos acá arriba, es igual a y'. Esto es igual a y'. Entonces tenemos esto. Entonces, el cambio de variable que vamos a hacer es considerar y sobre x, lo vamos a llamar z. Vamos a llamar z a y sobre x. Entonces vamos a hacerlo acá a un costado. Llamamos z a y sobre x. Entonces claro, si z es igual a y sobre x, nos quedaría que f de 1z, es decir, estamos sustituyendo acá, estoy sustituyendo acá, si z es igual a y sobre x, reemplazamos acá, me quedaría f de 1z es igual a f de xy, y eso es igual a y'. Entonces, lo que voy a hacer ahora es trabajar un poquito con esta expresión, con esto que tenemos acá, con esta expresión. Tenemos que y es igual a que z es igual a y sobre x. Entonces lo que vamos a hacer ahí, vamos a despejar la y. Entonces me va a quedar que y es igual a esa x que está dividiendo, la paso a la otra parte multiplicando. Entonces me quedaría z por x. Entonces me quedo que y es igual a z por x. Vamos a derivar esto, respecto de x, o sea que me va a quedar que y' es igual. Tenemos que derivar esto respecto de x. Lo que pasa que z es una función que depende de x, o sea que tenemos que aplicar acá la derivada de un producto. Entonces, aplicamos la derivada de un producto. Derivada del primero, que es z' por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es z, por la derivada del segundo, y la derivada de x es 1. Así que me queda así, me quedaría que y' es igual a z' por x más z. Entonces fíjense una cosita, miremos un poquito acá. Nosotros tenemos, fíjense lo siguiente, vamos a marcarlo con otro color. Nosotros tenemos que y' es igual a f de 1z. Vamos a anotarlo con un costadito. Vamos a anotarlo acá para que se vea más claro. Tenemos que y' es igual a f de 1z. Es decir, y' se transformó en una función f que depende exclusivamente de la variable z. O sea que lo que podemos hacer para simplificar notación es expresar f de 1z como una h de z simplemente, para simplificar la notación. O sea, se trata de una función que depende pura y exclusivamente de la variable z. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar, esperen que no quería, voy a marcar con color. Tenemos que y' es igual a h de z y tenemos que y' es igual a todo esto. Entonces, lo que podemos igualar es que h de z va a ser igual a z' por x más z. Es decir, de estas dos podemos sacar, al igualarlas, podemos sacar que h de z es igual a z' por x más z. Y fíjense que nos quedó una ecuación que ahora, como vamos a ver, se puede resolver por el método de variables separables. Ahora lo van a ver. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a pasar este z que está sumando, lo vamos a pasar a la otra parte restando. Entonces me queda h de z menos z igual a z' por x. Pero z', vamos a escribir z', ¿sí? Directamente usando la otra notación de derivada. Vamos a escribir a z' como la derivada de z dividido la derivada de x. ¿Sí? Z' lo podemos escribir de esta manera. Todo esto por x. Vamos a bajar un poco, así se ve. Entonces llegamos hasta acá.
Entonces claro, lo que vamos a hacer ahora es separar variables. Es decir, vamos a poner de un lado todo lo que tiene x y del otro lado todo lo que tiene z. Entonces, esta x que aparece acá, esta x que aparece acá, que está multiplicando, la vamos a pasar a la otra parte dividiendo, junto con el diferencial. Entonces me va a quedar 1 dividido x por el diferencial de x igual a, y ahora, este h de z menos z, que está multiplicando, o sea, podemos pensar como que hay un 1 que está multiplicando todo esto, lo vamos a pasar a la otra parte dividiendo, o sea que me va a quedar 1 dividido h de z menos z diferencial z. Entonces fíjense que acá conseguimos poner en un lado de la igualdad todo lo que depende de x y en otro lado todo lo que depende de z. Entonces lo que ya podemos hacer inmediatamente es integrar. Integramos a ambos miembros. Discúlpenme la desprolijidad, pero bueno, vamos a tratar de colocar esto. Vamos a llevar acá a un costado, más o menos de este lado, para que tenga más espacio y para que se vea más claro. Estamos continuando. Entonces me quedaría, integramos a ambos miembros. Me queda la integral de 1 dividido x, diferencial x, igual a la integral de 1 dividido, y tenemos h de z menos z diferencial z. Se tratan de funciones escalares que dependen de una sola variable. Entonces, si resolvemos esto, me quedaría que la integral de 1 sobre x diferencial x, nosotros sabemos que eso es el logaritmo natural del módulo de x. Eso es el logaritmo natural del módulo de x más una constante, ¿sí? Una constante de integración que yo dije en otros videos que es muy común cuando resolvemos ecuaciones diferenciales, escribir la constante como el logaritmo natural de un número, justamente para poder después aplicar propiedades del logaritmo. O sea, lo podemos escribir a esa constante c, generalmente que siempre llamamos, la podemos escribir como el logaritmo natural de k, considerando y teniendo en cuenta que ese número k tiene que ser mayor que 0 para que el logaritmo natural tenga sentido. Entonces me quedaría, esto es igual a, bueno, la integral de todo eso. La integral de 1 dividido h de z menos z diferencial z. Vamos a bajar un poco. Entonces lo que vamos a hacer ahora es juntar por propiedades del logaritmo el logaritmo natural de x más el logaritmo natural de k. Bueno, eso lo podemos escribir como el logaritmo natural. Bueno, vamos a ponerle módulo del módulo de x por k. Eso por propiedad del logaritmo. Y eso es igual, bueno, a toda esa integral. Vamos a copiarla nuevamente. Integral de 1 dividido h de z menos z diferencial z. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es despejar el logaritmo. O sea, el logaritmo pasaría a la otra parte como una exponencial. O sea que me quedaría que el módulo de x por k es igual a e elevado a la integral de 1 dividido h de z menos z diferencial z. Entonces, bueno, nosotros sabemos que por propiedades de módulo, vamos a bajar un cachito más. Por propiedades de módulo nosotros podemos, el módulo de un producto acá, en esta parte, el módulo de un producto es el producto de los módulos. Así que nos va a quedar que el módulo de x por k, que me quedaría el módulo de k, pero nosotros sabemos que k es mayor que 0, así que directamente podemos poner k, porque sabemos que k es positivo. Entonces nos quedaría que el módulo de x por k es igual a e elevado a la integral
de 1 dividido h de z menos z diferencial z. Bueno, una vez que nos queda esta expresión, que vamos a recuadrarla, una vez que nos queda esta expresión, lo que vamos a hacer acá en la práctica es tratar de resolver esta expresión que nos queda acá, y una vez que resolvamos esta expresión que nos queda acá, una vez que lleguemos a esta expresión, lo que vamos a tener que hacer es sustituir en donde aparece la z, recordando que nosotros hicimos el cambio de variable. Nosotros consideramos que, lo voy a copiar acá de vuelta, pero acuérdense que estaba más arriba, nosotros habíamos hecho un cambio de variable inicial que decíamos que z era igual a y sobre x. Esto es importante recordarlo, esta expresión. Nosotros habíamos hecho este cambio de variables, que z es igual a y sobre x. Entonces cuando llegamos a esta expresión de este estilo, nosotros lo que vamos a tener que hacer es como volver para atrás, es decir, sustituir en la z, vamos a tener que volver para atrás y sustituirlo por y sobre x, y a partir de allí vamos a poder encontrar, ¿sí?, la solución general de la ecuación diferencial que se plantea. Esto que parece así muy difícil de ver porque está explicado de manera muy general, se va a ver mejor con el ejemplo, pero bueno, el ejemplo lo vamos a hacer en otro video.